El 21 de junio de 1976, una tranquila mañana en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, México, fue interrumpida por un joven estudiante de aviación. Sorprendentemente, irrumpió en la frecuencia de la torre de control, afirmando ser un habitante de otro planeta con un mensaje urgente para la humanidad. Lo que siguió fueron 45 minutos de un discurso sumamente peculiar, que oscilaba entre lo desconcertante y lo increíble. ¿Te atreves a descubrir los detalles de esta intrigante historia? Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. La historia comienza el 21 de junio de 1976, un día que sería recordado por su extrañeza en muchos aspectos. Aquella mañana, un joven de 23 años, estudiante de la prestigiosa Escuela de Aviación México, se preparaba para una práctica de vuelo. Ya había completado la parte teórica de su formación y acumulaba 53 horas de vuelo, la mayoría bajo supervisión. Aunque tenía algunos conocimientos, su experiencia aún era limitada. Este día, el plan era realizar un vuelo corto en solitario. Despegaría desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tras una maniobra de ascenso en espiral, se dirigiría hacia una zona conocida como las pistas de Chimalhuacán. Las pistas de Chimalhuacán en realidad no eran pistas como tal, sino una vasta extensión de tierra en lo que fue el lecho seco del lago de Texcoco, cercano a la Ciudad de México. Este espacio era utilizado frecuentemente por los estudiantes de aviación para practicar despegues y aterrizajes. Era un terreno plano y desolado, sin edificios ni mucho tráfico aéreo, lo que lo hacía ideal para las maniobras de los aprendices. Siempre había personas supervisando, e incluso solían colocar una ambulancia por si ocurría algún incidente. El propósito de ese día era separar a los estudiantes del bullicioso Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dándoles un ambiente tranquilo para practicar. Rafael Pacheco Pérez, el piloto, se había destacado como un alumno ejemplar, con excelente puntualidad y grandes calificaciones, lo que le había permitido realizar vuelos en solitario a una edad temprana en su formación. Este vuelo, de baja altura y corta distancia, no debía durar más de una hora. La práctica se realizaría en una avioneta Cessna 150, un modelo muy popular entre las instructoras de la época. Casi todas las academias de aviación contaban con este tipo de aeronaves. Es un avión monomotor con espacio para 2 personas, 2 pequeños asientos y un panel de instrumentos sencillo y bien distribuido. Se considera una aeronave estable y confiable, con un motor básico que funciona con carburador y utiliza gasolina. Algunos modelos también podían emplear combustible de aviación. Llenar el tanque de este tipo de avioneta era bastante simple. Si, por ejemplo, se quedaba sin combustible en las pistas de tierra de Chimalhuacán, alguien podía llegar en coche con una garrafa y recargarla sin problemas. Era una máquina confiable, con un tren de aterrizaje fijo tipo triciclo, sin la capacidad de retraerlo, y tampoco muy rápida, alcanzando una velocidad máxima de unos 200 kilómetros por hora. Al no tener cabina presurizada, su altitud máxima no debía superar los 3.000 metros, aunque su límite real era de 4.000 metros, o alrededor de 12.000 pies. Sin embargo, se aconsejaba no sobrepasar los 3.000 metros para evitar los efectos de la falta de oxígeno, como la hipoxia, que puede provocar desmayos o alucinaciones. En vuelos de este tipo, se volaba a unos 7.000 pies, alrededor de 2.000 metros, y el objetivo principal era llegar a la pista, aterrizar, dar la vuelta y comunicar por radio los movimientos. Un instructor probablemente estaría registrando los aterrizajes y despegues, ya que para obtener la licencia de piloto, se requieren horas de vuelo, aterrizajes y despegues contabilizados, así como diversas certificaciones. Rafael Pacheco Pérez, de 23 años, estaba en esa etapa. Su objetivo era conseguir su licencia de piloto comercial y eventualmente, con suerte, continuar su formación en una aerolínea y convertirse en capitán. Ser piloto era su gran sueño y era un joven prometedor.
La mañana en cuestión parecía completamente normal. Aunque había nubes bajas y algo de bruma, esto no representaba un problema dado que el vuelo sería corto y en dirección sureste, alejándose de las nubes hacia el Pacífico. Con optimismo se subió a su avioneta matrícula XB Sox en una pequeña pista del aeropuerto. Con una sonrisa en el rostro, aceleró a fondo y comenzó su ascenso, subiendo lentamente a un ritmo de 100 o 200 pies por minuto. Al llegar a los 900 pies todo iba bien. Se reportó con la academia, indicando que el despegue fue exitoso. Sin embargo, repentinamente dejó de transmitir. En ese momento, en la academia no hubo preocupación inmediata. Podría haberse cambiado de frecuencia por error. Sin embargo, para las 9 de la mañana, cuando ya debía haber aterrizado en las pistas de Chimalhuacán, comenzaron a alarmarse. Nadie en la zona lo había visto en el cielo. Hacia las 9:20, los instructores de la academia recibieron la orden de despegar en busca de Rafael, creyendo que se había desorientado debido a la bruma. A pesar de tener suficiente combustible para volar por 3 horas, la avioneta no estaba equipada con transpondedor, lo que dificultaba su localización. Volando a baja altura, el radar de la Ciudad de México no podía detectarla. Otros pilotos, como uno que volaba hacia Acapulco para impartir un curso, también se unieron a la búsqueda. A medida que avanzaban las horas, la preocupación aumentaba. Era alarmante que un piloto tan joven, volando a una altitud cercana al límite de la avioneta, hubiera desaparecido en una zona tan peligrosa. La Ciudad de México está rodeada por montañas de gran altitud, como las del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, al sureste, y el Ajusco al oeste, todas con alturas superiores a los 4.000 metros, lo que representaba un reto incluso para pilotos experimentados. Se emitió una alerta pidiendo a otros aviones en la zona, incluidas aeronaves comerciales con radar, que informaran si lo localizaban. Sin embargo, pasaron las 10:15 y nadie tenía noticias de Rafael. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una voz emergió desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco, se escuchó una voz por la frecuencia de radio. El equipo de control respondió solicitando identificación, y la voz al otro lado respondió: XB Sox, necesito una frecuencia para enviar un mensaje extenso. La frecuencia de la torre es compartida por varios aviones, por lo que solo se utiliza para mensajes importantes, y todas las conversaciones se graban. El controlador, Jorge Villegas Castañeda, asignó una frecuencia libre que no se grababa y volvió a pedir que el piloto se identificara y explicara la situación. Lo que escuchó lo dejó perplejo. La voz afirmó ser de un habitante de otro planeta que había hipnotizado al piloto para enviar un mensaje a la humanidad. Jorge no sabía si tomárselo en serio o ignorarlo, pero entonces, la voz continuó con un discurso de 45 minutos. Afirmaba que el piloto estaba siendo usado como un simple transmisor y que la avioneta estaba volando en círculos al sur de Acapulco. El mensaje decía que la humanidad estaba en un camino autodestructivo, que no cuidaba el planeta y que los seres de otra galaxia, más avanzados, habían estado aquí antes. Aseguró que su nave volaba a 50.000 pies de altura, fuera del alcance de la vista, y podía camuflarse cambiando de color, ocultándose en las nubes o el cielo. La voz advirtió sobre una inminente catástrofe global y pidió un cambio de rumbo hacia la paz y el cuidado del planeta. Este evento sucedía en 1976, en una época en la que no se hablaba de pandemias ni crisis globales como hoy en día. Posiblemente tenía razón en lo que comentaba, pero el mensaje seguía abordando varios temas. Explicaban que no tenían intención de dañar al piloto y que al despertar no recordaría nada, ya que estaba bajo hipnosis. Durante esta extraña y prolongada conversación, intervino otro controlador aéreo, Carlos de Kreski y Obermayer, un descendiente de alemanes y políglota, que como buen controlador, dominaba el inglés y por herencia familiar, también hablaba alemán.
Al escuchar lo que decían, Kresge les pregunta por qué, si eran tan avanzados, estaban hablando en español. La voz respondió que no tenían inconveniente, ya que podían aprender cualquier idioma en cuestión de segundos en todo el universo. Kresge entonces les habló en alemán, y el piloto respondió en alemán, pero luego empezó a hablar en inglés. Kresge le contestó en inglés, y la conversación se volvió muy extraña, ya que Jorge Villagrán, quien estaba junto a ellos, se sorprendió de cómo hablaban en 3 idiomas diferentes. Aquí les pondré un fragmento de una recreación de la grabación de la conversación por radio de ese día, entre el controlador aéreo y la aeronave en cuestión. Que no importe mucho quiénes somos ni de dónde venimos, bástele saber que somos seres habitantes de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz del de ustedes. Tenemos el poder, dado nuestro adelanto, de comprender cualquiera de los idiomas que ustedes hablan en cuestión de minutos. Tenemos equipos interpretadores de muy alta velocidad que ustedes tal vez no tengan noción de lo que ellos representan. Para nosotros son equipos demasiado sencillos. Ustedes no tienen todavía el avance ni la tecnología para fabricarlos. Tal vez algún día, en la historia futura, ustedes puedan lograrlo. Destruirse es el único obstáculo que se interpone entre ustedes. Cuando ustedes logren dominar ello, habrán dado un gran paso. Y tal vez en el futuro podamos verlos a ustedes, igual que nosotros, con un desarrollo grande. Zulu Oscar Extra. Afirmativo. El mensaje está muy claro. ¿Podrá decirme por qué escogió Acapulco para emitir el mensaje? Simplemente fue un punto al azar. Este punto del mar se separa de la Tierra. Entonces nosotros tenemos que retornar desde un punto específico o determinado. Escogimos este lugar porque es más o menos el que dista menos tiempo de vuelo de la Ciudad de México, donde se encontraba volando su piloto. Ok. Entendido. ¿Qué tipo de aeronave es la que están ustedes a bordo? Le volvemos a repetir, ustedes le llaman nave, ustedes le han llamado ovnis, platos, apreciaciones incorrectas. Nuestra nave fue construida por nosotros en nuestro planeta. La utilizamos para surcar el universo, para trasladarnos a otros sistemas. Esta nave es de nosotros. Esta nave, si ustedes la pudieran ver, les parecería demasiado complicada y tal vez increíble. Pero esto lo hemos logrado con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Ustedes tal vez lo logren algún día, pero que tendrán que trabajar muy duro, Zulu Oscar Extra, recibido. No comprendo de qué manera tienen al piloto a bordo. ¿Por qué tienen al piloto a bordo? ¿En qué forma? ¿En estado hipnótico? Escuche, Acapulco, le vuelvo a repetir que esto lo hacemos a distancia. Son ondas mentales, o como quiera y guste usted llamarles, que les enviamos al cockpit, demasiado sencillo para nosotros. Tal vez a usted le parezca una cosa increíble, pero anote lo que sea o grabe lo que le estoy transmitiendo. Está bajo estado hipnótico porque lo hacemos a distancia y por tanto únicamente está obedeciendo lo que nosotros le decimos. Esto es parte de la grabación de ese día. Les dejaré en la descripción link para el que la quiera escuchar completa.
Mientras tanto, lograron identificar que efectivamente era una avioneta volando al sur de Acapulco. Cabe mencionar que volar desde la Ciudad de México hacia Acapulco no es sencillo, especialmente para una avioneta pequeña y de pocas prestaciones, ya que requiere maniobras precisas para evitar las montañas. Con las malas condiciones climáticas, la avioneta no habría podido seguir una ruta directa tan fácilmente. Para llegar a Acapulco, habría tenido que salir de Ciudad de México, dirigirse a Amecameca cerca del Popocatépetl, y luego girar hacia el suroeste en cierto punto, para finalmente encaminarse hacia Acapulco. Sin las cartas de navegación, habría sido casi imposible lograrlo. Casualmente, el capitán Manuel Ortiz de la Academia México había volado esa mañana para instruir sobre bimotores y se encontraba en el aeropuerto de Acapulco cuando escuchó la comunicación inicial con la torre. Al escuchar el largo discurso, llamó a la Academia de Aviación para preguntar si tenían un piloto extraviado, y le confirmaron que había un estudiante en Acapulco dando un discurso de 45 minutos. El controlador le indica que busque tierra a su alrededor. El piloto, claramente muy nervioso, responde que no sabe dónde se encuentra y que solo puede ver una pequeña franja de tierra a lo lejos. El controlador le dice que se dirija hacia allí. Este joven de 23 años, con apenas 53 horas de vuelo como estudiante, guía su avioneta en esa dirección. El controlador le pregunta si puede ver hoteles o edificios altos, a lo que el piloto responde negativamente. Mientras sigue volando, el joven finalmente distingue algunos edificios que parecen ser hoteles. El controlador le da instrucciones sobre cómo maniobrar y seguir una ruta específica hasta que finalmente localizan la pista. Se decide cerrar todo el tráfico aéreo para que el piloto pueda aterrizar donde le sea posible. En ese momento, el joven se da cuenta de que su tanque izquierdo está vacío y el derecho casi también. Al aterrizar, la avioneta rueda hasta detenerse, y cuando baja, se encuentra con el bimotor del capitán instructor, quien se le acerca y le pregunta qué ocurrió. Desorientado, el joven responde: ¿Cómo llegué aquí? A lo que el capitán le replica: si tú no sabes que eres quien venía volando, mucho menos yo. El piloto estaba totalmente confundido. En ese instante lo detienen, y es que no se trataba de un simple incidente. Un piloto estudiante que se pierde y vuela durante tanto tiempo tan lejos, incurre en infracciones graves. No presentó un plan de vuelo, no reportó su destino, ni siguió los procedimientos establecidos, lo que constituye una violación a las normativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. Estas acciones no solo podían costarle su licencia de vuelo, sino que también ameritaban su arresto para investigar posibles delitos, como tráfico de drogas o el robo de la avioneta. Inmediatamente viene el médico de aviación, el encargado de revisar a los pilotos, que le hace una serie de exámenes para ver si está alcoholizado, bajo drogas o qué. Acto seguido, 2 agentes de la policía, acompañados de varios técnicos de aviación, revisan la avioneta. Para su asombro, adentro no solamente no huele a alcohol, no huele a nada, está limpia. Todo adentro está limpio. Es un espacio muy pequeño, pero bien podría haber un par de latas de cerveza o algo. No hay nada, está limpio. No era una época en la que hubiera mucho tráfico de drogas abierto, por lo que no se hizo una inspección sobre narcóticos, por ejemplo, con un perro de olfato. En ese momento no se hizo. Y ahí viene algo interesante. Hay 2 versiones. El controlador de vuelo Kresky aseguraba que uno de los técnicos que revisó la avioneta determinó que los tanques estaban llenos. Sin embargo, oficialmente se dijo que los tanques estaban vacíos. Pero queda esa duda. No se ha aclarado. Diferentes autores, diferentes investigadores, entre los que se encuentran Jaime Maussan, han hablado del tema ampliamente, y hay 2 versiones. Una que dice que tenía el combustible intacto y otra que dice que no tenía combustible. Una vez hecho esto, los encargados de la comandancia del aeropuerto que tienen detenido a este joven piloto, que está visiblemente espantado, lo interrogan. Para este momento también ya se encuentra ahí el otro capitán de vuelo, el capitán Manuel Ortiz,
quien acompaña a este muchacho pensando que pudo haberse perdido. Intervienen los dos controladores de vuelo que comienzan a declarar y explican todo aquel misterio del rollo y todo lo que oyeron decir. Cuando el muchacho toca la ocasión de que declare qué fue lo que pasó, él declararía algo todavía más extraño. Él aseguraba haber despegado normalmente de Ciudad de México. Conocía las pistas de tierra de Chimalhuacán. Así es que no le era difícil dirigirse para allá a bordo de la avioneta. No tenía cartas de navegación. No tenía grandes instrumentos. Tenía un radio, una brújula, sus instrumentos propios de navegación. Pero este aparato tan sencillo no tiene, por ejemplo, sistemas de control electrónico de vuelo para dirigirse a un cierto aeropuerto o algo. Él nunca había volado ni acompañado ni en solitario a Acapulco. Es decir, ningún instructor lo había llevado a Acapulco. Entonces, ¿qué ocurrió? Minutos después de despegar, mientras se dirigía a Chimalhuacán, dijo que sintió que los controles del avión se endurecieron hasta quedar completamente bloqueados, mientras la avioneta seguía ascendiendo. Esto le generó mucho nerviosismo, sobre todo al aproximarse a una nube, dado que el día estaba cubierto por bruma y nubosidad baja. Al entrar en la nube, los controles volvieron a funcionar con normalidad, pero perdió visibilidad. En ese momento sintió un cansancio extremo y se quedó dormido, o al menos eso es lo que interpretó. Lo siguiente que recordó fue despertarse volando sobre el mar, momento en el cual pidió ayuda por radio identificándose como el estudiante 82 de la Academia México. Esto ocurrió a las 11:22 de la mañana, por lo que aseguró haber estado inconsciente durante casi 3 horas. Tras el aterrizaje en Acapulco, Roberto Pacheco Pérez fue sometido a un exhaustivo examen médico en el aeropuerto. Los resultados no mostraron ninguna irregularidad. No había rastros de alcohol ni drogas en su sistema, y sus signos vitales y reflejos eran completamente normales. Tampoco había señales de hipoxia, una condición que podría explicar las alucinaciones por la falta de oxígeno. Sin encontrar ningún problema médico, se le permitió regresar a Ciudad de México en autobús, mientras que otro instructor llevó de vuelta la avioneta, sin encontrar anomalías en el aparato. En los días posteriores, Pacheco fue abordado por numerosos periodistas y expertos en fenómenos aéreos, entre ellos Carlos Alberto Guzmán y Alfonso Salazar Mendoza. A pesar del interés generado, el joven piloto no recordaba con claridad lo sucedido, lo que añadió más misterio al caso. A falta de una grabación oficial que pudiera aclarar los hechos, surgió una cinta que fue grabada por un operador del aeropuerto, quien, al escuchar la comunicación en una frecuencia abierta, decidió registrar lo ocurrido con su radiocasete. Esta grabación se volvió de dominio público, pero también generó dudas sobre su autenticidad. Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Cómo logró un piloto con tan poca experiencia llegar a Acapulco, atravesando una complicada región montañosa bajo condiciones de nubes y niebla, sin un plan de vuelo claro? La avioneta cubrió la distancia en un tiempo sorprendentemente corto, algo inusual para un vuelo tan complicado. Además, Pacheco se comunicó con la torre de control en la frecuencia correcta, a pesar de no tener un manual a bordo ni conocimiento previo de las frecuencias. Otro aspecto desconcertante fue la fluidez con la que el piloto respondió en alemán y luego en inglés durante las comunicaciones, idiomas que apenas conocía. Sin embargo, al regresar a tierra, no pudo responder preguntas básicas en inglés, lo que indicaba que no dominaba ese idioma. Esto planteó interrogantes sobre su capacidad para hablar 3 lenguas durante el vuelo. Escuchen esta pequeña entrevista que se le realizara al controlador de vuelo políglota, Carlos Obermayer, al respecto. Aeropuerto, asombradísimos. Y entonces se corta la comunicación y se restablece casi de inmediato, ya con la voz del piloto, y me empieza a gritar, me dice, soy el 82, soy el estudiante 82 de la Escuela México. Me dice, yo estoy viendo mi reloj, son como las 11:30 de la mañana, yo despegué a las 8:15 de la Ciudad de México, han pasado 2-3 horas, y estoy viendo que estoy volando sobre el mar, yo no sé dónde estoy, ni cómo fue que llegué hasta aquí. Deme instrucciones para aterrizar, le digo, pues deme usted su posición, yo no sé, no lo estoy viendo, no sé dónde está.
No había radar. Y me dice, ya estoy casi entrando sobre el terreno fijo. ¿Qué ve? Ya vi su pista. Le digo, pues entonces le bloqueo el aeropuerto, nadie sale, nadie entra, para darle prácticamente un aterrizaje de emergencia a usted. El piloto finalmente aterriza bien, y por supuesto que en el momento que aterriza, todas estas personas bajaron y acudieron al avión y determinaron, sacaron fotos, levantaron actas que este muchacho Pacheco Pérez no estaba borracho, no estaba drogado, estaba físicamente bien, más que muy nervioso. Viene otro suceso muy importante que realmente es de asombro. Un mecánico de Aeroméxico se acerca o lo mandan llamar para que él, como experto en esto, como mecánico, verifique el combustible de la avioneta. Y se dan cuenta que la avioneta no había gastado combustible. Este avión voló unas 3 horas con un piloto que no sabía navegar, con un avión que en teoría no tiene la autonomía para llegar a Acapulco, mucho menos no tiene los instrumentos adecuados. Sin radar, nada, sin transponder. Nada. Pero lo más asombroso es que no gastó gasolina. Cuando se le dice al piloto, todavía yo le pido a alguien que le diga o que le pregunte algo en inglés, dice, discúlpeme, pero yo no hablo media palabra en inglés. Yo no hablo más que español. Cuando él hace su narración, dice que cuando él trata de utilizar su radio, no tiene comunicación. Trata de virar de un lado a otro, el avión no le responde ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Se empieza a asustar. Y hasta donde él se acuerda, que el avión empieza a volar para arriba y hacia atrás y para arriba. Haga de cuenta que se lo llevaron. Succionado de alguna forma. Hasta ahí se acuerda, pierde el conocimiento y lo recobra 3 horas después en Acapulco cuando está hablando conmigo. Hubo un suceso fuera de lo normal, paranormal completamente. Y sigo considerando que existen cosas raras en el cosmos, en el universo. Muchísimas gracias. También surgieron dudas sobre el combustible. Algunos informes sugieren que la avioneta casi no había consumido combustible, mientras que otros indican que estaba a punto de agotarse, lo que sería más lógico dada la duración del vuelo. Sin embargo, la posibilidad de que el tanque estuviera casi lleno incrementaba el misterio, dado que el avión había volado durante más de 3 horas. La versión oficial concluyó que Pacheco, desorientado por la niebla y su falta de experiencia, subió la avioneta a una altitud peligrosa, lo que provocó delirios y alucinaciones debido a la hipoxia. En este estado de confusión, perdió el contacto con la realidad y comenzó a hablar de extraterrestres. Sin embargo, esta explicación dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo sobrevivir un piloto inexperto volando en círculos durante 45 minutos en una avioneta con instrumentos básicos? ¿Por qué dio un discurso tan extenso y extraño? Con el tiempo, este incidente se convirtió en uno de los casos más misteriosos en la historia de la aviación mexicana, atrayendo numerosas teorías y especulaciones. Aunque algunos sugieren que podría haber estado involucrado en el tráfico de drogas, esta teoría fue descartada por la capacidad limitada de la avioneta. La explicación más aceptada es que Pacheco sufrió hipoxia, pero incluso esta teoría no explica completamente lo sucedido. Finalmente, la grabación del discurso del piloto, que suena pausada y mecánica, generó escepticismo sobre su autenticidad. Algunos sugieren que podría haber sido un fraude, pero Pacheco nunca reconoció esa grabación como suya, lo que aumenta la incertidumbre. A pesar de las múltiples versiones y teorías que han surgido con los años, el caso de Roberto Pacheco Pérez sigue siendo un enigma, lleno de coincidencias extrañas y preguntas sin respuesta. Si el video te gustó, no olvides suscribirte. Eso me ayuda mucho a seguir creando videos como este.